Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien y sobre todo con muchos ánimos de aprender. Vamos a empezar con una pequeña introducción de lo que veremos el día de hoy. El primer tema son las corrientes literarias. Recuerden que son creadas durante un periodo determinado y comparten una serie de características en común, como el estilo, lo temático, lo estético y las ideologías. Dentro de estas corrientes literarias surge el barroco, el neoclasismo, el romanticismo, realismo, naturalismo y simbolismo, y que a continuación expondremos las principales ideas, así como los autores más importantes y sus obras más populares. Uno de los temas que veremos el día de hoy es el teatro isabelino, que se refiere a las obras dramáticas escritas e interpretadas durante el reinado de Isabel y que se asocia tradicionalmente a la figura de William Shakespeare. Literarias. Comenzaremos con el barroco. Su sede fue en España y se desarrolló en los años de 1578 a 1621. Esta época es mejor conocida como el Siglo de Oro. Durante este periodo se dio un efecto claroscuro, ya que mientras la sociedad pasaba una difícil situación, el teatro alcanzó una de sus mayores resplendores. Algunos de los cambios más notorios que tuvo el teatro español fueron la presencia de mujeres en las obras. En lugar de 5 actos comenzaron a usarse 3 y los lugares de presentaciones eran en corrales. En el barroco nace la primera novela, El Quijote de la Mancha, escrita por Miguel de Cervantes Saavedra. Como ya habíamos mencionado, el mayor resplandor para el teatro fueron sus excelentes dramaturgos, como Lope de Vega y su principal obra, Fuente Ovejuna. Otro gran personaje es Calderón de la Barca, y su obra más destacada, La vida es sueño. Respecto a la poesía, se crearon dos variantes, Góngora, con el culteranismo, siendo Soledad su poema más importante, y por otro lado tenemos a Quevedo, con el conceptismo, una de sus obras más importantes, Las miserias de la vida. Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer mexicana sobresaliente del barroco, un caso único de la literatura, su obra más importante, Primero Sueño. Aquí se da el neoclásico, sede en Francia. Se desarrolla a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, mejor conocido como el siglo de las luces. El principal propósito de esta corriente es regresar a lo clásico, el desarrollo industrial, el libre comercio y sobre todo buscar la razón. El teatro del neoclásico respeta las características de la comedia y la tragedia. En este periodo encontramos a dos grandes dramaturgos. Pierre Corneille, el cual respeta las tres unidades aristotélicas, tiempo, acción y espacio. Su obra más importante, El Cid. Y Jean-Baptiste, mejor conocido como Molière, es considerado como el padre de la comedia. Una de sus obras principales, El Tartufo. Fue en este periodo donde se comienzan a crear las fábulas, una composición literaria narrativa breve, generalmente en prosa o verso, las cuales dejan una profunda enseñanza llamada moraleja. El principal representante es Jean de La Fontaine. Ahora vamos a Alemania. Aquí se da el romanticismo. Esta corriente se da a finales del siglo XVIII. Como se dijo, comienza en Alemania, pero tiene otras sedes. La idea principal es el romanticismo, es dejar a un lado la razón y poner los sentimientos por encima de todo. Durante este movimiento encontramos tres principales vertientes. La amorosa, que exalta los sentimientos. Liberales, las ideas de libertad sobresalen. Y la gótica, que evoca sentimientos de nostalgia y tristeza. Es llamada también la literatura del terror. Para los románticos, el lenguaje era como el hombre expresaba su estructura mental. En Alemania podemos encontrar a grandes escritores como lo son Goethe. Es considerado el primer romántico. Goethe era un poeta, novelista, dramaturgo y filósofo. Su aportación más importante, Fausto. Schiller es un poeta, dramaturgo e historiador alemán y su principal obra, La Dama de Orleans. Continuamos con el realismo. Surge en 1850 como reacción al melodrama del romanticismo.
El autor se enfoca en hechos que suceden durante la vida cotidiana. En esta corriente se rechaza todo lo sentimentalista y lo subjetivista. Los autores comienzan a ser objetivos y quieren penetrar en el misterio de las cosas por la descripción lógica y gráfica de la conducta humana. En esta época comenzaron a surgir sindicatos, contrajeron grandes beneficios para los obreros. Es por esto que el realismo surge como una respuesta artística al conflicto. La novela pasa a ser primer plano y los principales temas tratados son el adulterio y la prostitución. Uno de los principales exponentes es León Tolstói, con Ana Karenina. Los relatos contienen descripciones minuciosas, ambientes y personajes tomados de la vida real, que producen un lenguaje coloquial. Oscar Wilde, sin duda, es uno de los mayores pilares del realismo inglés. Era un descriptor victoriano, quiere decir que era apoyado por la reina Victoria. Su estilo de escritura presenta características muy significativas como son el dominio del lenguaje y el conocimiento del ser humano. Una de sus obras más características es el retrato de Dorian Gray. La obra que marcó la transición entre el romanticismo y el realismo es La Dama de las Camelias, escrita por Alejandro Dumas, hijo. El naturalismo surge a finales del siglo XIX en Francia. Los autores se basan mucho en las teorías de Darwin y tratan de usar el método científico con sus obras. El principal exponente de este movimiento es Zola, que crea novelas analizando los hechos sociales y al mismo tiempo usa la ciencia. Es muy detallista en cuanto a la descripción de ambientes, así como de personajes. Una de sus principales obras es Nana. Simbolismo. Nace en el siglo XIX. Este movimiento se caracteriza por el sentir individualista y la libertad creativa. Lo que se busca es encontrar imágenes que motivan las sensaciones del ser humano mientras se lee la obra. Los principales exponentes del simbolismo son los llamados poetas malditos, que algunos de ellos son destacados como Verlaine y Rimbaud. Teatro isabelino es un conjunto de obras dramáticas y parámetros estéticos, además de estructuras arquitectónicas. Este tipo de teatro debe su nombre a la reina Isabel I, a la cual se le llamó la Reina Virgen. La reina Isabel nace en 1533 y muere en 1603. Ella fue reina de Inglaterra y de Irlanda a partir de 1558 hasta el día de su muerte. Isabel fue la quinta y última monarca de la dinastía Tudor, hija de Enrique VIII, y nació como princesa, pero su madre, Ana Bolena, fue ejecutada cuando ella tenía 3 años, con lo que Isabel fue declarada hija ilegítima. Sin embargo, tras la muerte de sus hermanos Eduardo VII y María I, Isabel asumió el trono. Una de las primeras medidas que tomó durante su reinado fue establecer una iglesia protestante independiente de Roma, que luego evolucionarían en la actual Iglesia de Inglaterra, de la que se convirtió en la máxima autoridad. Durante su reinado, Inglaterra tuvo un gran esplendor cultural, con figuras como William Shakespeare y Christopher Marlowe. Entre ellos también encontramos a Ben Jonson, Thomas Keats, John Webster, Thomas Heywood, John Ford, John Manston, entre otros más. Características del teatro isabelino. A partir del reinado de Isabel y gracias a la estabilidad económica, la gente perteneciente a las clases más humildes, tales como comerciantes, artesanos y hasta los campesinos, tenían acceso a los libros y podían comprarlos, estudiar y de igual forma el asistir a las representaciones teatrales. Su condición económica no era impedimento para elevar su cultura. Los actores durante esta época eran solo hombres debido al puritanismo, así que la contratación de actrices estaba determinantemente prohibida y los papeles femeninos tenían que ser representados por los actores más jóvenes para dar con la voz y el cuerpo con mayor credibilidad. De ser mujer.
Esta condición, por ningún motivo, le restó popularidad a las representaciones. Por el contrario, a medida que el teatro isabelino evolucionaba, fue obteniendo más y más reconocimiento, hasta que se convirtió en un pasatiempo verdaderamente popular, puesto que el público lograba tener una identificación con las situaciones que enfrentaba día con día. Temas. Los temas que se manejaban daban un nuevo enfoque a historias y temas clásicos, exaltando la cualidad universal de los grandes personajes históricos o legendarios, con otro estilo y otra técnica. Incluso los temas sociales se trataban de manera moderna, con toda su complejidad psicológica, tocando temas que habían sido tabú hasta ese momento: sexo, muertes, canibalismo, locura. Cabe pensar en el amor prohibido entre Romeo y Julieta, dos jóvenes de 16 y 14 años, respectivamente, que deciden en pocos días casarse y alejarse de sus familias. Esto de los personajes modernos hace que sean personajes muy cercanos a nosotros y ciertos temas sociales sigan estando vigentes hoy en día. Los personajes en las obras convivían, personajes de la realeza con las de las clases bajas, a veces pidiendo a alguno de ellos historias paralelas que hay que destacar sobre todo la creación de los personajes del teatro de Shakespeare, donde se trataba de personajes con una tremenda profundidad psicológica, muchos de ellos verdaderos arquetipos de sentimientos y de emociones humanas. Por ejemplo, los celos de Otelo, visión de Macbeth, la duda de Hamlet y el amor de Romeo y Julieta. También encontramos la inquietud en el Rey Lear. A estos y a otros tantos en su creación se les llamó personajes de carácter, y a medida que avanza la trama va desilvanando en el escenario el infinito que transcurre en el alma del personaje, que se irá revelando ante los espectadores lentamente, para que esa sea una autorrevelación, nos inunda de tal manera que nos sintamos involucradas. El poeta se vale del monólogo, medio por el cual vemos el conflicto que está en la conciencia del personaje. Por otra parte, encontramos el narrador, persona que no intervenía en la trama, pero que presentaba la obra y de vez en cuando explicaba algunas situaciones de la misma, a modo de voz en off. Por otro lado, encontramos también el loco o bufón, que jugaba un papel cómico en la obra. Las compañías teatrales. Las compañías y actores de esa época, por lo regular, eran mantenidas por un aristócrata, que funcionaba como mecenas, quien podía o no pertenecer a la compañía de actores, pero que sí era un gran aficionado que les proveía el presupuesto suficiente para realizar su producción. Innovaciones durante el teatro isabelino. Como parte de las innovaciones del teatro isabelino, se implementó el llamado verso blanco, que carecía de rima pero que se ajustaba a una medida, y el uso del verso blanco daba una espontaneidad y naturalidad al recitado de cada parlamento. De igual manera, a partir de este teatro se rompe con la afamada unidad del tiempo, lugar y acción, que tanto se había usado desde el teatro clásico y que ahora quedaba en manos de los actores. Un ejemplo de ello era que de una escena a otra anocheciera o amaneciera, o bien cambiara de un día a otro. Podía también pasar semanas o hasta años, al igual que situar una escena en un lugar y pasar a otro muy lejano. La escenografía. Hasta este periodo, las puestas en escena carecían de escenografía complicada. Los actores con su interpretación debían conseguir que el público imaginara algo que no se encontraba en escena, por ejemplo, nieve, ríos, edificaciones, animales, entre otros. El gran desarrollo cultural que se dio en Inglaterra tuvo su mayor expresión en la difusión y expansión de los teatros populares, además del alto nivel de la producción dramática. Anteriormente, el teatro era un espectáculo popular y las obras eran representadas en los patios de las posadas, que no eran muy cómodas ni aptas. A su vez, la opinión puritana decía que los temas y en sí todo el espectáculo ofendían a la moralidad y las buenas costumbres. Sumado a esto, también se pensaba en el riesgo de contraer la peste. Todos estos inconvenientes influyeron para crear una nueva legislación que regulara la actividad teatral,
considerando que las construcciones fueran exclusivas para su fin, salubres y alejadas de la ciudad. Estas se encontraban al lado del río Támesis, en la zona de Hadwell o Blackfriars. Los teatros, el primer teatro denominado simplemente The Five, se construyó en 1576. Más adelante se construyeron otros, como The Court, The Rose, The Club. Este último era el más famoso de todos y fue el preferido de la compañía de los que formó parte William Shakespeare. Construido en 1599 y ubicado como el resto, fuera de la ciudad para evitar problemas con el Ayuntamiento de Londres. Estos teatros fueron construidos siguiendo el modelo de los patios de las posadas. Ninguno se conserva en su estado primitivo, pero existe la posibilidad de conocer con cierta aproximación su forma, gracias a algunas referencias de la época. Estas construcciones eran recintos de forma hexagonal u octagonal, con un escenario medianamente cubierto que se internaba un poco hacia el centro de un arenal al aire libre, circundado por 2 o 3 pisos de galerías. Este escenario tenía una parte trasera que se usaba como camerino y otra sección llamada entrecajas para la entrada y salida de los actores. En el segundo piso se llevaba a cabo algunas escenas simultáneas. La plataforma constaba de 2 niveles, uno a pocos metros respecto a la arena, techado y sujeto por 2 columnas, y otro un poco más alto con un tejado, en el que se ocultaba el aparato necesario para manejar la tramoya y manobrear la puesta en escena. Estos teatros tienen un aforo muy respetable. Se ha calculado, por ejemplo, que The Globe podía recibir alrededor de 2.000 espectadores. Las entradas. El público acudía al teatro pagando un precio variable según la comodidad del lugar en donde iba a ser ubicada. La entrada más barata exigía estar de pie y expuesto a los cambios meteorológicos. Las máscaras generalmente eran compradas por la nobleza. La zona más alejada, llamada cielo, era ocupada por los comerciantes, la aristocracia e incluso por la reina Isabel. Las obras se representaban generalmente en los meses más cálidos, ya que una zona estaba al aire libre. Se hacían en las primeras horas de la tarde para que la luz pudiera entrar. El público de Londres tenía 6 teatros, entre los que elegir. 3 que sobrevivían de la época de los grandes teatros públicos al aire libre: The Golf, The Fortine y The Red Bull, y 3 pequeños privados más pequeños y cercanos. De esta forma, la capacidad teatral capital era de 10.000 personas después de 1610. Como podemos ver, el teatro isabelino, que abarcó el reinado de Isabel I, Jacobo I y Carlos II, fue y sigue siendo de gran reconocimiento mundial por sus afamados dramaturgos, la realización de grandes obras y sus variados aportes al teatro que hoy en día continúan vigentes. Bien, chicos, esto ha sido una extracción breve del teatro isabelino. Esperemos te haya gustado, pero sobre todo te sea útil. Muchas gracias y hasta la próxima. El sueño de una noche de verano. Esta historia comienza en la sala de la corte del duque Teseo, en Atenas. Egeo está teniendo problemas con su hija, por lo que la lleva al duque en busca de ayuda. La hija de Egeo, Hermia, no quiere casarse con Demetrio, el hombre a quien su padre le ha prometido. ¿Pero por qué Hermia no quiere casarse con Demetrio?, preguntó el duque. Estoy enamorada de Lisandro, el poeta, y no puedo imaginar mi vida con ningún otro hombre, respondió Hermia. Pero la ley en ese entonces decía que los padres podían hacer que sus hijas se casen con cualquiera, por lo que la única alternativa sería convertirse en monja y no casarse con ningún hombre. Dado que el duque no dio más opción a Hermia, esa noche ella decidió huir de Atenas con Lisandro. Corrieron y corrieron en la profundidad del bosque, haciéndose promesas de amor eterno. Mientras están en el bosque, escuchan que alguien se acerca.
Podría ser alguien para arrestarlos, pensaron. Pero no, solo era Helena, la mejor amiga de Hermia. Helena está triste porque ella ama a Demetrio y él está enamorado de Hermia. Hermia desea que Demetrio correspondiera a Helena, entonces Hermia podría casarse con Lisandro y todos los problemas se resolverían. Las hadas que viven en el bosque también están teniendo problemas. Oberón, el rey de las hadas, está enojada con su reina Titania. Ella se está haciendo cargo de un niño humano y Oberón quiere llevar al niño para que sea su ayudante. Titania no lo deja, así que Oberón decide jugarle una mala posada y le pide a su ayudante Puck que encuentre una flor mágica, cuyo jugo se supone que hará que alguien se enamore de lo primero que vea. Usa la flor en Titania, Puck, dice Oberón. De esa manera, ella se olvidará totalmente de ese niño. Cuando la noche comienza a caer, los amantes de Atenas están perdidos en el bosque. Lisandro y Hernia todavía están tratando de huir, mientras que Demetrio los persigue y Helena sigue rogando a Demetrio que corresponda a su amor. Demetrio es malvado con Helena y le dice: Helena, yo nunca te amaré, olvídate de mí. Helena está terriblemente triste y empieza a llorar. Lo que Helena no sabía es que el Puck mágico la estaba mirando. Se compadece de ella y decide ayudarla después. Mientras tanto, en otra parte del bosque, un grupo está practicando una obra para representar ante el duque Teseo en el día de su boda. Un hombre llamado Nick Bottom es el más ruidoso y el más divertido de todos. También es el más mandón y quiere actuar en todas las partes de la obra. Puck ve a Nick Bottom y piensa que sería divertido hacer que la reina Titania se enamore de él. Debido a que Puck le gustan las cosas divertidas, fue que decidió convertir la cabeza de Nick Bottom en una cabeza de burro. Cuando sus amigos vieron su cabeza de burro, se asustaron y huyeron gritando, dejando a Nick Bottom solo en el bosque. Muy cerca, Titania está apenas despertando con el ruido y Puck deja caer el jugo de magia en sus ojos. Cuando ella despierta, ve a Nick Bottom y al instante se enamora de él. Los dos deciden tomar una siesta en el bosque, mientras que Puck en su camino de regreso con el rey Oberón encuentra a Lisandro y Hermia durmiendo. Puck se confunde, cree que Lisandro es el hombre que necesita las gotas de amor, así que pone las gotas de amor en los ojos de Lisandro, justo cuando Helena se acerca a ellos. Así que ahora Lisandro está enamorado de Helena. Helena está muy confundida y Hermia está muy enojada. Ella piensa que su mejor amiga le ha robado a su novio. Puck no sabe qué hacer. Tratando de arreglar la situación, se encuentra con Demetrio y pone también unas gotas en sus ojos. Así que ahora también Demetrio ama a Helena. Helena está enojada. Ella piensa que los hombres se burlan de ella, mientras que Hermia trata de luchar con Helena por robarle a Lisandro. Y Oberón está enojado con Puck por cometer tantos errores. Vas a tener que estar despierto toda la noche y arreglar este lío, dice Oberón a Puck, y así lo hizo. Cuando los amantes se despiertan en la mañana, Lisandro ama a Hernia y Demetrio ama a Helena. Los amantes pensaban que los acontecimientos ocurridos no debían haber sido más que un sueño. Todo el mundo está feliz y regresan a Atenas para contarle a Egeo y al duque Teseo. El duque está feliz de ver que todo ha sido resuelto y ha decidido hacer una boda en grupo. Mientras tanto, Oberón invierte el hechizo sobre Titania y Nick Bottom. También él decide que debe haber estado soñando todo el tiempo y se dirige a Atenas para llevar a cabo la obra de teatro. Una vez ahí y ante la falta de preparación, la obra se llevó a cabo tan terriblemente que el público piensa que se trata de una comedia y ríen y aplauden durante toda la noche. Fin. En el tiempo, ha surgido movimientos literarios que han marcado nuestra historia, propios de cada época y cultura.
dividiéndola en periodos o corrientes, según característica de los autores que componen cada uno de estos periodos, formas de pensar y de sentir del hombre, y con la condición de que hayan compartido una misma época histórica. Entre estos movimientos literarios encontramos el barroco, neoclasismo, romanticismo, realismo, naturalismo y simbolismo. Vimos las características literarias, así como la famosa comedia El sueño de una noche de verano por William Shakespeare. En conclusión, se puede decir que es importante destacar lo ventajoso que resulta realizar este recorrido para interiorizarnos en el conocimiento de la materia. Dependerá de nuestros gustos elegir nuestras preferencias. No debemos quedarnos en lo aprendido, sino que debemos seguir profundizando los puntos analizados, cuestionándolos y aplicándolos reflexivamente a los autores que sean de nuestro interés.